Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a lo que vendría siendo el video de glucólisis. El día de hoy pues vamos a describir principalmente, definir qué es la glucólisis, cuál es la importancia y los pasos los cuales suceden para la que es la degradación de la glucosa, ¿no? Esto va a conformar el primer paso para la degradación de las macromoléculas, empezando por carbohidratos, y luego ya nos vamos a ir con proteínas y con ácidos grasos, y vamos a ver pues cada uno de los procesos en los cuales están involucrados. El día de hoy pues su glucólisis, más que nada la glucólisis, lo que hay que tener en cuenta es que todo el tejido, cada célula de nuestro cuerpo va a utilizar la glucosa, principal fuente de alimentación para la célula, muy fácil de degradar. A diferencia de que si nosotros utilizamos proteínas y grasas, que como dato curioso, las grasas, que si bien pueden otorgar una mayor cantidad de energía para nuestras células, no es muy, ¿cómo decirlo? No rinde mucho, por así decirlo. No es muy difícil de degradarlo, a decir verdad, a diferencia de la glucosa, que es muy rápido de degradar. Y si bien nos da una pequeña cantidad de energía, a diferencia de las grasas, pues esto lo compensa con la rapidez con la que se degrada, ¿no? Principalmente glucólisis lo vamos a dividir en aerobia y anaerobia. Aerobia nos referimos a que hay presencia de oxígeno, y esto pues es un dato importante, ¿no? Porque puede influir en los mecanismos, en las enzimas que se vayan a activar, así como los procesos que se vayan a involucrar, ¿no? El glucólisis se va a dividir en dos, vamos a dividirlo en dos fases, ¿no? Que es la de inversión y de generación. Que si bien al final obtenemos 4 de ATP, si consideramos que en la fase de inversión nosotros utilizamos 2 de ATP, entonces pues al final de cuentas la ganancia es de 2 de ATP, ¿no? Que es poco a diferencia de lo que se puede obtener al final. La fase de inversión, en pocas palabras, las primeras 5 reacciones de 10, y prácticamente consiste en invertir ATP, que es la moneda de energía para la célula, ¿no? Es poquito lo que se invierte, 2. Ya la degeneración, pues los últimos pasos se va a formar 4 de ATP, ¿no? Además de otros componentes, pero 4 de ATP, pero como digo, la ganancia en total pues son de 2, ¿no? Aquí lo vemos, los primeros pasos va a ir desde la glucosa hasta aproximadamente gliceraldehido 3-fosfato. Todo eso pues vendría siendo la fase de inversión, y lo que vendría siendo desde gliceraldehido 3-fosfato hasta lo que es la formación de piruvato, pues vendría siendo ya la fase de ganancia, ¿no? De forma iniciando, ¿no? Llega la glucosa, la célula se mete y la capta. Lo primero que va a ocurrir va a ser una fosforilación de la glucosa, que esto puede ocurrir por dos tipos de enzimas, que son las exoquinasas tipo 1 y 3, que es lo más común ya que se encuentra en la mayoría de nuestras células, y las de tipo 4, que estas se pueden encontrar en páncreas, en hígado. La diferencia es la rapidez con la que degradan la glucosa. Esto es importante porque las de tipo 1 y 3, de 1 a 3, es muy rápido que actúen a la glucosa, más sin embargo llegan así como rápido degradan la glucosa, la detectan y la empiezan a degradar, es muy rápido con el que llegan la velocidad máxima de degradación. A diferencia de las de tipo 4, las exoquinasas tipo 4, que también la pueden encontrar como glucosinasa, las de tipo 4 requieren una alta cantidad de glucosa para que al menos mínimo ya puedan trabajar con la glucosa. Y aquí se dan cuenta, ATP y ADP, aquí se invirtió el primero de ATP. Corresponde nuestro principal punto de control para nuestra ruta metabólica, las primeras enzimas. Estas enzimas pueden ser activadas como digo, por la presencia de glucosa, o bien también por la presencia de insulina, o incluso en concentraciones bajas de ATP. Pero pueden ser inhibidos por glucosa 6-fosfato, que es una división por producto final, o bien por glucagón, que es una hormona
pancreáticas. Tanto sirloa como glucagón, pues al final de cuentas son hormonas pancreáticas que se pueden liberar ya sea en ayuno o en postprandial, es decir, después de comer. Se formó glucosa 6-fosfato. Lo que sigue, pues si bien no nos interesa, al menos para mí, sería explicarlo, que es una isomerización que pasa de glucosa a fructosa, que no es algo que nos interesa, al menos porque es como que, al menos para lo que me incumbe, no tiene tanta importancia clínica. Es que saber que glucosa, al menos para el video, ¿no? Glucosa pasa a fructosa. Aparte, en pocas palabras, una isomerización es que dos moléculas, por así decirlo, tienen los mismos componentes, mas sin embargo están estructurados de diferentes maneras. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, puedo tener, mi estructura puede tener 4 de carbono, 6 de oxígeno y 7 de hidrógeno. Solo es un ejemplo. Y a partir de esos elementos yo lo puedo estructurar de forma diferente. Sí, tienen la misma, las mismas componentes, mas sin embargo están estructurados de diferentes maneras. A eso se refiere una isomerización. Este paso pues no nos interesa mucho más que saber qué ocurre, ¿no? Ya el siguiente paso sí nos interesa, ya que también es un punto de control para la glucólisis, que es una segunda fosforilación por la PFK1, que es la pirofosfoquinasa tipo 1. Hay que decir que hay uno de tipo 2, que aquí lo muestro. Hay que saber, al menos me interesa que puedan saber la diferencia de uno y el otro. La de tipo 2 nos va a servir principalmente para la formación de fructosa 2,6-bifosfato. Y la de tipo 1 para la fructosa 1,6-bifosfato. Una manera en la que les puede servir para aprenderse estos tipos de reacciones, estos tipos de la enzima y asociarla con su producto, pues es PFK1, pues va a formar fructosa 1,6-bifosfato. Y la PFK2 va a formar fructosa 2,6-fosfato. Entonces ya ven como que la relación, ¿no? ¿Y para qué me interesa formar fructosa 2,6-fosfato? Bueno, esta molécula de aquí sirve como un activador para la PFK1. Y aquí pues igual se va a invertir uno de ATP. Y al final pues se va a formar fructosa 1,6-fosfato. Al final de cuentas lo que nos interesa es esta molécula de acá. Activadores inhibidores, glucagón e insulina para la PFK2. Y para la PFK1 puede ser activadores, pues las bajas concentraciones de ATP, así también como la presencia de insulina y la presencia de fructosa 2,6-bifosfato. Los inhibidores, pues las altas concentraciones de energía, citrato y glucagón, que citrato es una molécula que se va a sintetizar en el ciclo de Krebs y que de igual manera cuando se está sintetizando en grandes cantidades puede inhibir a la PFK1 y puede hacer que los otros componentes, principalmente el glucosa 6-fosfato, se vaya a otras rutas metabólicas. Entonces ya se formó lo que vendría siendo fructosa 6-bifosfato. Lo que va a ocurrir es que esta molécula está al menos compuesta de 6 carbonos, perdón. Y lo que va a ocurrir es que la enzima aldosa lo que va a hacer es partir esta molécula. Sepan eso, no más sepan eso, no me interesa tanto esta enzima más que sepan lo siguiente. Hay a veces que les van a parecer que la glucólisis es de 9 pasos, que es de 10 pasos, al menos a mí cuando yo estaba haciendo me aparecían de manera, ¿no? Que si eran 6 o si eran 10. Pero en sí son 10 pasos y hay una razón por esto. Que vendría siendo de acá, que está en el medio, que es gliceralidro 3-fosfato y hidroxiacetona fosfato. Estas dos moléculas, al final de cuentas, si notan, ocurre una reacción reversible. Es decir, que la gliceraldehído 3-fosfato puede transformarse en dihidroxiacetona fosfato y viceversa. Esto se puede hacer por la tiosa fosfato isomerasa. Al final de cuentas, la principal molécula que nos interesa para la glucólisis es gliceraldehído 3-fosfato. Precisamente por eso muchas veces les parece, 10 pasos, no, en sí son 10 pasos. Y hasta acá llega la primera fase de inversión de la glucólisis. Datos importantes que me interesan, sepa que las principales dos enzimas que hemos visto hasta el momento,
que regulan la reacción vendría siendo la exoquinasas y la PFK1. Ya aquí, fase de inversión. Estas al final de cuentas, si se dan cuenta, es donde se invierte el ATP, ¿no? Las dos moléculas de ATP. Y van a estar unidas a la estructura de glucosa. Ahora bien, segunda fase. Formamos gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. 3-fosfato. Y por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que se llama la enzima, lo que va a hacer es, al final de cuentas, como dice, deshidrogenasa. Por medio de una NAD, ¿vale? Y un grupo fosfato va a formar, además, NADHI 2,3-bifosfoglicerato, que como que lo va a reestructurar, ¿no? Esta molécula es importante porque la 1,3-bifosfoglicerato puede ser utilizado en el caso de los eritrocitos para formar 2,3-bifosfoglicerato. Esta otra molécula es muy importante ya que en altas concentraciones sirve como un factor para la liberación de oxígeno, que en caso de no estar presente puede surgir problemas porque si bien el oxígeno puede estar unido al eritrocito, no se va a poder liberar de forma normal. Y entonces, si no se libera el oxígeno, ¿qué ocurre? Las células de nuestro cuerpo no reciben el oxígeno, empiezan a morir. Y bueno, existe por así decirlo, como, no, o sea, ¿cómo decirlo? Es como si estuviera respirando, pero a la vez no. Es una situación, pero en pocas palabras, tu cuerpo no recibe el oxígeno. ¿De qué manera puede ocurrir esto? Bueno, por el envenenamiento por el arsénico, ¿no? Que ya le voy a dedicar un video, pues ya a lo que es dedicado al envenenamiento del arsénico, en qué situaciones puede ocurrir y manifestaciones clínicas y tratamiento, ¿no? Pero por el momento sepan que envenenamiento por el arsénico te va a inhibir a la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. O bueno, así lo pueden escuchar como inhibir. Pero en sí lo que hace el arsénico es que sustituye al NADH. Y bueno, entonces lo que hace es que captura el grupo fosfato y a partir de la capturación de este grupo fosfato se salta el paso de la 1,3-bifosfoglicerato y ya forma lo que es 3-fosfoglicerato. Puede seguir, si se dan cuenta, o sea, sigue, o sea, pareciera algo normal, pero si se dan cuenta, nos estamos pasando de gliceraldehído 3-fosfato a 3-fosfoglicerato sin pasar por un 3-fosfoglicerato. Todo porque el arsénico robó este grupo fosfato libre de aquí. Entonces, si no se está formando 1,3-bifosfoglicerato, no se va a formar 2,3-bifosfoglicerato por la bifosfoglicerato mutasa. Y entonces, pues, si se encuentran bajas concentraciones, los eritrocitos no van a poder liberar el oxígeno a nuestras células. Aquí vemos también una reacción en la que se conecta. Entonces nos va a dar lo que es el clásico envenenamiento por el arsénico. Y ahí se formó 1,3-bifosfoglicerato, por la fosfogliceratosinasa sinasa, pues se va a liberar ya, se va a formar la primera molécula de ATP. De eso, pues se va a formar 3-fosfoglicerato, fosfoglicerato mutasa, 2-fosfoglicerato, enolasa, que como dato, pues la enolasa puede ser inhibida por el fluoruro, que es un componente que podemos encontrar en la pasta de dientes, que como tal no nos hace daño, al menos si lo consumimos en bajas concentraciones. Ya si lo consumimos en altas concentraciones, pues sí nos va a afectar, ¿no? Pero al final de cuentas es un componente muy útil para evitar las caries, ¿no? Se forma fosfofenolpiruvato, y de fosfofenolpiruvato por la piruvatosinasa pues ya se va a formar una molécula de ATP y lo que es el piruvato, ¿no? La piruvatosinasa es la tercera y última enzima reguladora de este ciclo, que puede ser por el ATP, inhibida por ATP y glucagón, y puede ser estimulado por fosfatasa, insulina, y además puede ser activada por lo que vendría siendo la fructosa 1,6-bifosfato, es decir, que si se encuentra en altas concentraciones puede activar a la piruvatosinasa. Pocas palabras.
Fuera de eso, pues ya se dan cuenta, lo único que al menos me interesa son las 3 enzimas reguladoras, piruvato sinasa, hexoquinasas y la PFK1, que son las principales 3 enzimas reguladoras del ciclo. Principalmente la PFK1 es el principal enzima reguladora del todo el ciclo, ¿no? Enfermedades que nosotros podemos encontrar en esta ruta, bueno, aparte del envenenamiento por el arsénico, también podemos encontrar una deficiencia de la piruvato sinasa. Este es un problema porque al final de cuentas nos puede dar lo que es la anemia, un tipo de anemia hemolítica por deficiencia de piruvato sinasa. Esto ocurre porque al final de cuentas uno de los principales usos del ATP es por las bombas, ¿no? Que es por las bombas que pueden encontrarse en la membrana de nuestra célula. Y una de ellas pues utilizan ATP para poder funcionar. Entonces, en pocas palabras, si se dan cuenta, el ATP sirve para un montón de reacciones, pero principalmente las bombas, que son las encargadas de regular las concentraciones electrolíticas de las moléculas tanto fuera por dentro de la célula, que de no controlarse muy bien puede provocar que el propio eritrocito pues pueda morir, ¿no? Y prácticamente aquí lo que les he estado explicando en pocas palabras se los puede resumir, ¿no? Aquí se les explica un poquito más: hígado, células de etapa cántica, citoquinasa, isomerización, fosfrutoquinasa, PFK1, tanto 1 como 2, y esto vendría siendo pues en pocas palabras la regulación de la PFK2. Isomerización, oxidación de glicerilo 3-fosfato deshidrogenasa, síntesis de la 2,3-fosfoglicerato, síntesis de fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, desplazamiento del grupo fosfato, deshidratación de 2-fosfoglicerato y síntesis de piruvato, ¿no? Envenenamiento por arsénico, que nomás puede ser por arsenito o arsenato. Únicamente sepan que lo que hace es que compite con el grupo fosfato y se salta el paso de la 1,2-bifosfoglicerato, ¿no? Siento que forma 3-bifosfoglicerato y no se forma 2,3-bifosfoglicerato. Aquí calamardo más o menos, ahí envenenado. Anemia hemolítica por deficiencia de la piruvato sinasa, que ya también le voy a dedicar un video en su momento, ¿no? Y a fin de la presentación.